Bien, retomamos entonces la grabación. Bien, dice la pregunta 1, escucha por favor, dice así. Desde cierta altura respecto a la superficie se lanzan simultáneamente desde un mismo lugar dos canicas con velocidades v1, 3i metros sobre segundo y v2 menos 27i metros sobre segundo. ¿Qué distancia en metros separa las partículas cuando sus velocidades son perpendiculares? Entonces, el ejercicio me habla de dos canicas o dos partículas, dice el ejercicio. Entonces, voy a suponer que esas sean las partículas, ¿ya? Ahora, dice el ejercicio también que esas partículas tienen velocidades. Una tiene una velocidad v1, que vale 3i, y otra tiene una velocidad v2, que vale menos 27i. ¿Qué significa i? I es el vector unitario horizontal en dirección del eje X. Si es positivo, va hacia la derecha. Si es negativo, va hacia la izquierda. Entonces, quiere decir que estas dos canicas, una se mueve a la derecha y otra se mueve hacia la izquierda, ¿no? El que tiene velocidad 1 tiene velocidad positiva. Quiere decir que se mueve hacia la derecha. El signo solamente me indica la dirección, ¿no? Y la otra canica tiene una velocidad 2 que vale 27. Tiene signo negativo, significa que se mueve hacia la izquierda. Metros sobre segundo. Ahora, como han sido lanzados, están en el mismo punto y han sido lanzados de forma horizontal desde cierta altura, pues estas dos esferitas en la vertical no van a tener movimiento. Quiere decir que la velocidad inicial en el eje Y para ambos debe ser 0, para ambos. ¿Está bien? Entonces, en el eje vertical, esas dos canicas van a tener el mismo movimiento. Es decir, van a ir cayendo a la misma altura. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma velocidad inicial en Y, que es 0. Y porque los dos son afectados por la gravedad, que como no me da el ejercicio, tú asumes que es 10. Entonces, al tener la misma gravedad y los dos la misma velocidad inicial en Y, pues su velocidad va a ir cambiando de manera igual, esas dos partículas, ¿cierto? Entonces, y los dos van a estar a la misma altura. Entonces, los dos a la misma altura. ¿Y qué más me dice el ejercicio? Dice que me pide calcular qué distancia en metro separa las partículas cuando sus velocidades sean perpendiculares. Voy a suponer que la velocidad de esta partícula sea aquí, en esta dirección, ¿ya? Y la velocidad de esta otra partícula sea aquí, en esta dirección, ¿ya? Entonces, esas velocidades se pueden descomponer. Se descomponen en dos. Mira la figurita. En una componente vertical y una componente horizontal. Lo mismo por acá. Una componente vertical y una componente horizontal. ¿Ya? Mira la figurita, por favor. Mira la figurita. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice calcular la distancia que los separe. Entonces me piden calcular toda esta distancia. Mira la figurita. Como son dos canicas, voy a dividir el movimiento. Los dos movimientos semiparabólicos. Mira la figurita, por favor. ¿Ah? Calcular la distancia que los separe. Voy a llamarle a esta distancia una distancia de 1 y a esta una distancia de 2. La distancia que los separa sería de 1 más de 2. Calcular la distancia que los separa cuando sus velocidades sean perpendiculares. Quiere decir que si este es alfa y este es beta, tiene que cumplirse que alfa más beta debe ser 90 grados. Eso es lo que me dice el ejercicio. Sus velocidades deben ser perpendiculares, ¿ya? Pero también hemos dicho que en la vertical su movimiento es el mismo. Los dos van cayendo a la misma altura. Quiere decir que tienen la misma velocidad en Y. Velocidad en Y y velocidad en Y. ¿Sí? Los dos deben tener la misma velocidad en cualquier punto, ¿no? La velocidad en X se mantiene constante. Si aquí vale 27, por acá también vale 27. Si aquí vale 3, también por acá vale 3. Ah, mira, puedo aprovechar esos dos triángulos y también puedo aprovechar que los ángulos alfa y beta son complementarios. ¿Ven? Entonces, de este primer triángulo puedo sacar la tangente de alfa. Tangente de alfa, ¿cómo se define? Como el opuesto sobre el adyacente. Sería 27 sobre velocidad Y. ¿Ah? Del otro triángulo, ¿qué puedo sacar? No voy a sacar la tangente, voy a sacar la cotangente. De aquí te vas a dar cuenta porque la cotangente de beta sería el adyacente sobre el opuesto, velocidad en Y sobre 3. ¿Por qué le saqué la tangente al otro y no le saqué ¿por qué le saqué la cotangente al otro y no la tangente? Ah, pues esta tangente de alfa y este cotangente de beta en primer lugar son corrazones. Tangente y cotangente son corrazones, ¿cierto? Y alfa más beta suman 90. Ah, entonces son corrazones complementarias.
Trigonometría. Cuando son corrazones complementarias, la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. ¿Está bien? Son iguales. Entonces, la tangente de alfa es 27 sobre VY. Y la cotangente de beta es VY sobre 3. Mira que puedo multiplicar en aspa. 27 por 3, 81. VY por VY, VY al cuadrado. VY al cuadrado es igual a 81. Por lo tanto, VY vale 9. Ya calculaste la velocidad en Y. Ya la calculaste, vale 9. Por aquí vale 9 y por acá vale 9. ¿Está bien? Mira la figurita. Pero no quiero calcular eso, quiero calcular la distancia que los separa. Pues puedo analizar ambas partículas en el eje Y. En el eje Y tienen el mismo movimiento, ¿cierto? Y en el eje Y se cumple el movimiento de la caída libre vertical. ¿Qué formulita me conviene analizar con esta? Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo, ¿no? Entonces, la velocidad inicial en Y para ambos es 0. Quiere decir que ese término se va. La velocidad final en Y para ambos es 9. La gravedad vale 10 y el tiempo es t. El tiempo te quedaría 9 sobre 10. Ya tienes el tiempo. ¿Ya? Ahora, pero no quieres calcular tiempo, quieres calcular la distancia 1 más la distancia 2. Y esas distancias son horizontales. Quiere decir que están en el eje X. Y en el eje X se cumple el movimiento rectilíneo uniforme. Para cada una de las partículas. Para la partícula 1, ¿cómo sería? Le puse aquí distancia 2, ¿no? Le voy a poner al revés, ¿ya? Aquí le voy a poner distancia 1 porque es la velocidad 1 y acá distancia 2. Entonces, para la partícula 1, la distancia 1 ¿a quién va a ser igual? A la velocidad 1 por el tiempo. La velocidad 1 que vale 3 y el tiempo que vale 9 sobre 10. Esto sería 27 sobre 10. Esa es la distancia 1. Para 2, igual, la distancia 2, esta distancia, sería igual a la velocidad 2 por el tiempo. La velocidad 2 vale 27 y el tiempo 9 sobre 10. Voy a darle forma solamente para que te des cuenta. Sería 9 por 27 sobre 10. ¿Qué me pide el ejercicio? Me pide distancia 1 más distancia 2. Es decir, 27 sobre 10 más 9 veces 27 sobre 10. 27 sobre 10 más 9 veces 27 sobre 10 serían 10 veces 27 sobre 10. Y 10 veces 27 sobre 10 simplemente es 27. ¿Sí? La respuesta entonces es 27 metros. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó claro la pregunta 1? Un poquito larguita. ¿Quedó claro? Muchachos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí. Ok, bacán, chévere. Ahí está, anótala por favor. Ahí está la pregunta 1. Bien, ¿están ahí? ¿Me escuchan?
¿Están ahí, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, acá. Bien, avanzamos. Pregunta 2. Disculpen que avance, bueno, voy a avanzar los ejercicios. Si tienen alguna dificultad preguntan ya, porque quiero avanzar para ver si mi garganta puede descansar ya. Bien, dice así. Atentos, ya, atentos. Dice, si desde la Tierra se lanza un proyectil con una velocidad de 50 metros sobre segundo formando un ángulo de 37 grados respecto a la horizontal, ¿a qué altura en metros se encuentra el proyectil cuando su velocidad será 40i menos 20j? ¿Qué es esto? 40i menos 20j. Vamos a analizar. Voy a suponer que esto sea el proyectil. Hemos dicho en la teoría que todos los proyectiles son los cuerpos que se lanzan con una velocidad en diagonal, ¿cierto? Entonces, voy a lanzar ese objeto con una velocidad en diagonal, en diagonal. Mira la figurita, por favor. Una velocidad inicial, dice el ejercicio, que vale 50 metros sobre segundo, formando un ángulo de 37 grados. ¿Está bien? Mira la figurita. Dice, ¿a qué altura en metros se encuentra el proyectil cuando su velocidad es 40i menos 20j? I quiere decir que está en el eje X. J quiere decir que está en el eje Y. En el eje Y es positivo, quiere decir que se mueve a la derecha. En el eje Y es negativo, quiere decir que ya se mueve hacia abajo. Entonces, el proyectil ya va bajando. Voy a suponer que el proyectil ya esté en esta posición. Mira la figurita. El proyectil ya está acá, en esta posición. ¿Con una velocidad de cuánto? Dice el ejercicio. Con una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. En el eje X esta velocidad vale 40, porque es positivo, va hacia la derecha. Y en el eje Y es 20, negativo porque va hacia abajo, 20 metros sobre segundo. Entonces me piden calcular a qué altura se encontrará. Entonces me piden calcular esta altura. Mira la figurita, por favor. Esa altura es la que quiero calcular, altura h. Bien, miremos la figurita. Esa altura es la que quiero calcular. Bien. ¿Cómo calculo la altura? Pues voy a analizar, mira, esta velocidad de lanzamiento yo la voy a descomponer en dos, una en el eje X y otra en el eje Y. Mira, se forma un triángulo notable conocido. De frente, si la hipotenusa vale 50, la velocidad en X vale 40 y la velocidad inicial en Y vale 30. Porque ahí está el triángulo notable de 37, 53, 30, 40 y 50, ¿no? Y mira, confirmo, la velocidad en X vale 40 y la velocidad en X también vale 40. Se confirma, la velocidad en X se mantiene constante. Y como me piden calcular altura, esta es una velocidad final en Y. Y analizo en el eje Y. En el eje Y tú sabes que se cumple el movimiento de la caída libre vertical. ¿Y qué formulita vas a aplicar de la caída libre vertical? Esta, velocidad final en Y al cuadrado, velocidad inicial en Y al cuadrado, menos, porque el cuerpo va subiendo, 2 veces gravedad por altura, o menos por utilizar las fórmulas vectoriales. La gravedad siempre apunta hacia abajo. Entonces la velocidad final en Y, 20 al cuadrado. La velocidad inicial en Y, 30 al cuadrado, menos 2 veces por la gravedad que vale 10 por la altura h. Y desarrollo 20 al cuadrado 400, 30 al cuadrado 900, menos 20h. 20h negativo pasa al otro lado con positivo, 400 pasa a restar al 900, el 20 pasa a dividir, te queda 25. ¿Está bien o no? Esa es la respuesta, muchachos. ¿Quedó o no quedó, jovencitos? Hablen. ¿Queda o no queda, jóvenes? Muchachos. Sí, profe. Bacán, chévere, gracias, hija. Ahí está, esa es la respuesta. Bacán, bacán. Como les mencionaba en las clases anteriores, los ejercicios están mezclados. Hay ejercicios larguitos y también hay ejercicios cortitos, fáciles.
Bien, seguimos. Pregunta 3. La pregunta 3 es un poquito más larguita, ¿ya? Pero igual, no te asustes. Dice la pregunta 3. Dice así, escucha. Dos esferitas A y B inician su movimiento simultáneamente. A es lanzada horizontalmente, tiene movimiento semiparabólico, y B, como se muestra, formando un ángulo. Si las esferas chocan en P, calcular X. Este espacio X me piden calcular. Entonces, primero voy a analizar A. ¿Ah? ¿Y qué voy a analizar de A? Pues tiene movimiento semiparabólico. La velocidad inicial en Y es 0. Entonces, puedo aplicar esta formulita. Altura, velocidad inicial en Y por el tiempo, más porque el cuerpo va bajando, gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Ah? La velocidad inicial en Y es 0, este término se va. La altura vale 4. La gravedad vale 10 entre 2, 5 por tiempo al cuadrado. El 5 pasa a dividir, te quedaría 4 quintos, igual al tiempo al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz, el tiempo te queda 2 entre raíz de 5 segundos, ¿no? Es más, puedes racionalizar. Le multiplicas por la raíz de 5 entre la raíz de 5, ¿no? ¿Te va a quedar cuánto? Te va a quedar 2 raíz de 5 sobre 5 segundos. Ya tienes el tiempo. Ya tienes el tiempo. Quiero calcular X. Sigo analizando A. Ya no lo voy a analizar en el eje Y, ahora voy a analizarlo en el eje X. Que se cumpla el movimiento rectilíneo uniforme. Formulita del MRU. Espacio es igual a velocidad en X por el tiempo. El espacio es X que quiero calcular. La velocidad en X es V, no la conozco. V, y el tiempo vale 2 raíz de 5 sobre 5. El tiempo ya lo tengo, pero la velocidad en X, que es V, no la conozco. Sería V por el tiempo. Entonces, me falta calcular V. ¿De dónde calculo V? De la otra partícula, de B. ¿Ahí? En primer lugar, esa velocidad V forma un ángulo de 53 grados. Entonces, lo que hago es descomponer una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. ¿Ven? Componente en el eje X y la componente en el eje Y. Miremos la figurita, por favor. Ahí está, voy a completarle aquí solamente para que se vea el triangulito, ¿ya? Bien, y vamos a utilizar la descomposición de vectores. A la componente adyacente al ángulo le multiplico por el coseno, y el coseno de 53 es 3 quintos, sería 3 quintos de V. A la componente que está enfrente se le multiplica por el seno de 53 es 4 quintos, 4 quintos de V. Esta es la velocidad en X y esta es la velocidad inicial en Y. ¿Está bien? Mira la figurita. Entonces, para la partícula B voy a analizarla en el eje Y. Y en el eje Y tú sabes que se cumple el movimiento de caída libre vertical. ¿Ya? Y hay una formulita que dice así. Altura, velocidad inicial en Y por el tiempo, está subiendo, sería menos gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. ¿No? La altura vale 4. La velocidad inicial en Y es 4 quintos de V. Por el tiempo, que ya lo calculé, que es 2 raíz de 5 sobre 5, menos la gravedad que vale 10 entre 2, 5, por el tiempo al cuadrado que aquí está, mira, 4 quintos. 4 quintos. Mira qué fácil. Simplifico este 5 con este 5. De todos los términos puedo sacar cuarta 1, cuarta 1, cuarta 1. Te va a quedar así, mira, te va a quedar 1 es igual a 2 raíz de 5 V sobre 25 menos 1. Menos 1. Menos 1 negativo pasa al otro lado con positivo, a sumar, ¿cierto? Te va a quedar 2 raíz de 5V entre 25. Mira qué fácil. Simplifico este 2 con este 2. Te queda 1, por supuesto. Te va a quedar entonces que V es igual a 25 entre la raíz de 5. Ya tengo V, ya tengo el tiempo. Puedo calcular el espacio X que me piden. Sería V 25 entre la raíz de 5 por el tiempo, que es 2 raíz de 5 sobre 5. ¿Va? Mira, raíz de 5 con raíz de 5 se va. Quinta 1, quinta 5 y 5 por 2, 10. X vale 10 metros. Y esa es la respuesta. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó claro, jovencitos? ¿Quedó o no quedó, muchachos? Sí, profe. Bacán, chévere. Ahí está. Anótalo. Ahí está la pregunta 3.
Bien, seguimos. 4. La pregunta 4 es conocida y es fácil, ¿no? Dice así: determina el tiempo de vuelo del proyectil si el gráfico muestra su posición luego de 6 segundos de haber sido disparada. La gravedad vale 10 y tita vale 37. Ah, mira. Voy a empezar por el dato que me da, pues no, por esta velocidad. La descompongo en dos, una en el eje Y y el otra en el eje X. Por supuesto aquí tiene que estar completo, ¿no? Que la figura no se presta para eso. Ah, mira la figurita. Entonces, de frente, si el ángulo vale 37 grados, puedo calcular, mira, teniendo la hipotenusa que vale 25. Ah, entonces tendría que la velocidad en el eje X es 15. ¿Ah? Y que la velocidad final en el eje Y es 20. Claro, aquí está el 3K, 4K y 5K. Ya tengo velocidad en X y velocidad en Y. ¿Ah? Y también tengo el tiempo en que llegó a ese punto, que es 6 segundos. Me piden calcular el tiempo de vuelo, es diferente a ese tiempo. Entonces, pero esta velocidad de lanzamiento también la puedo descomponer en dos. Una en dirección del eje X y otra en dirección del eje Y. Miramos la figurita. Dirección del eje X y dirección del eje Y. Entonces, por acá sería una velocidad en X, que es la misma, que vale 15. Y por acá una velocidad inicial en Y, que no la conozco. ¿Ya? ¿Qué vamos a calcularla? Primero calculemos esta velocidad inicial en Y. No te olvides que lo que te piden calcular es tiempo de vuelo. Entonces, ¿cómo calculo esa velocidad inicial en Y? En el eje Y, pues, en el eje Y que se cumple la caída libre vertical. Caída libre vertical, formulita es velocidad final en Y, por supuesto, velocidad inicial en Y. Está subiendo y bajando, utilizo las vectoriales, más gravedad, tiempo. Voy a utilizar las vectoriales. Para utilizar las fórmulas vectoriales, porque el cuerpo está subiendo y bajando, utilizamos entonces el nivel de referencia, que es el punto de lanzamiento. A partir de ese nivel de referencia, lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Por ejemplo, la velocidad final va hacia abajo, sería negativo, menos 20. La velocidad inicial va hacia arriba, positivo. La gravedad apunta hacia abajo, negativo. El tiempo vale 6 segundos. Ah, mira, qué fácil. ¿Cuánto te queda? 10 por 6, 60. Negativo, pasa al otro lado con positivo. La velocidad inicial en Y de frente te queda 40. Ya tienes la velocidad inicial en Y, pero no quieres calcular velocidad inicial en Y. ¿Qué quieres calcular? Tiempo de vuelo. Ah, pues recuerda la formulita. El tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial en Y entre la gravedad. Entonces sería 2 veces la velocidad inicial en Y, que vale 40, entre la gravedad, que vale 10. De aquí te quedaría que el tiempo de vuelo es 0, se va con 0, 2 por 4, 8. 8 segundos es el tiempo de vuelo. Esta pregunta también es una de las cortitas. Ahí está, anótala. Anótala, por favor. Bien, seguimos. 5. Bien, atento por favor a la pregunta 5, ¿ya? Atento. Dice así: un cuerpo que se encuentra a 40 metros de la base de un edificio de 60 metros de altura es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 40. Al cabo de 2 segundos, otro cuerpo es lanzado desde el borde de la azotea con cierto ángulo de elevación. Hay dicho ángulo si se sabe que colisionan en sus alturas máximas. Entonces, voy a colocar por aquí el edificio. El ejercicio me habla de un edificio y también me habla de un objeto. Suponer que eso sea el objeto. Y dice el ejercicio que ese objeto se encuentra a 40 metros de la base del edificio. Entonces, por ahí está el edificio. A 40 metros de la base se encuentra ese objeto, 40 metros. ¿Ah? Y dice que se lanza verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. Eso es lo que dice el ejercicio.
40 metros segundo. Pero dice que transcurren 2 segundos y otro objeto se lanza desde acá arriba. Otro objeto, ¿ya? Pero dice que este otro objeto se lanza con una velocidad que tiene un ángulo de elevación, ¿sí? Una velocidad inicial. ¿Cuánto es el ángulo? No. ¿Cuánto es la velocidad? No me la da el ejercicio. Pero me pide calcular el ángulo que tiene esa velocidad, ¿no? Me pide calcular el ángulo de elevación, que yo le voy a llamar tita. Tita es lo que quiero calcular, tita es mi interrogante. Pero también me dice algo bastante importante. Estos dos cuerpos colisionan en la altura máxima. ¿Está bien? Los dos cuerpos colisionan en la altura máxima, aquí. ¿Está bien? Eso es lo que dice el ejercicio, ¿va? Entonces, analicemos. Por aquí podemos completar, pues, ¿no? Podemos completar la altura. Miremos la figurita, por favor. Podemos completar la altura. No olvidemos que la altura del edificio es de 60 metros. 60 metros. Entonces, voy a analizar. Dice que los dos se encuentran en la altura máxima. Voy a ponerle a este partícula 1 y a este partícula 2. Primero voy a analizar la partícula 1. De la partícula 1 voy a calcular su altura máxima. ¿Cómo se calcula? Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Lo hemos visto en la teoría. La velocidad inicial es 40 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, sería 2 por 10, que es 20. 40 al cuadrado, 1600. 1600 entre 20 es 80. Toda esta altura vale 80. Mira, si aquí ya hay 60, quiere decir que van a haber 20 metros y por acá 60 metros. ¿Bien? Entonces ya calculé esta altura, 80 metros. Ahora voy a analizar la partícula 2. Para la partícula 2 también tengo la altura máxima, que sería la velocidad inicial en y, no la conozco, velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero la altura máxima ya la tengo, es 20. ¿Sí? Mirando la figurita, 20 sería igual a la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad vale 10 por 2, 20. Mira qué fácil, 20 por 20, 400. El cuadrado pasaría como raíz de 400 es 20. Ya tengo esta velocidad inicial en y, vale 20. ¿Va? También puedo calcular el tiempo para esta partícula, no sé cuánto vale. ¿Con qué formulita? Con esta, la altura máxima también es igual a 5t al cuadrado, ¿cierto? Como la altura máxima es 20, reemplazo. 20 es igual a 5t cuadrado. Mira qué fácil. 5 pasa a dividir 4. Cuadrado pasa como raíz 2. El tiempo vale 2 segundos. Ya conozco el tiempo. Entonces, pero ¿qué es lo que quiero calcular? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es calcular tita. Entonces, para calcular tita yo necesito la velocidad inicial en y la velocidad en x. Mira la figurita, por favor. La velocidad en x. Entonces, la tangente de tita es cateto opuesto sobre adyacente, que es velocidad inicial en y sobre velocidad en x. La velocidad inicial en y ya la tengo, vale 20. Me falta la velocidad en x. Eso lo analizo del eje x. En el eje x se cumple el MRU, espacio es igual a velocidad en x por el tiempo. Para esto, el espacio me doy cuenta que vale 40. La velocidad en x es la que quiero calcular y el tiempo ya lo calculé que vale 2. Mira, me queda que la velocidad en x vale 20. Ya tienes la velocidad en x, vale 20. Ya puedes calcular el ángulo. ¿Cómo sería? Velocidad inicial en y, ¿dónde está? Aquí está, 20. Velocidad en x, ¿dónde está? Acá está, 20. Y 20 entre 20 es 1. La tangente de tita es 1. ¿Cuánto vale tita? Tita vale 45 grados. Y esa es la respuesta. ¿Está bien, jóvenes? Tita vale 45 grados. ¿Quedó claro, muchachos, esta pregunta? ¿Quedó claro? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Sí, profe. Va acá. Bien, miren, muchachos, siempre se da un receso a las 10:50, ¿ya? Pero son 10:55, entonces igual vamos a dar un receso, ¿les parece? Retomamos, descansen, retomamos dentro de 10 minutos. ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? Sí, profesor. Bacán. Entonces damos el receso. No se vayan, no se desconecten, solamente descansen. Dentro de 10 minutos continuamos. Bien. Pregunta 6. Atentos, por favor. Dice así. Un hombre lanza una bomba desde un avión que viaja a 300 metros sobre segundo e impacta sobre un barco en reposo con una rapidez de 500 metros sobre segundo. Calcular el tiempo en segundos que tarda la bomba en hacer impacto. Entonces, el ejercicio me habla de un avión y de un barco. Por acá tengo dibujitos del avión y del barco. Mira la figurita, por favor.
Está el avioncito y por acá está el barco. Bien, ¿qué dice el ejercicio? Dice así, dice, un hombre lanza una bomba desde un avión. Entonces por aquí vamos a poner la bomba. Suponer que esto sea la bomba, mira la figurita, ahí está, esa es la bomba. Cuando la bomba sale del avión, se lanza un poquito más grande, ¿ya? Cuando la bomba sale del avión, sale con la misma velocidad del avión. Es decir, si el avión se mueve con una velocidad horizontal de 300 metros sobre segundo, esa bomba también sale con una velocidad de 300 metros sobre segundo, ¿va? Pero al ser soltada desde cierta altura, o al ser lanzada desde cierta altura, actúa también la gravedad. Quiere decir que esta bomba va a realizar un movimiento semiparabólico. Llega e impacta en el barco. ¿Qué dice el ejercicio? Dice que cuando impacta lo hace con una velocidad de 500 metros sobre segundo. Velocidad de 500 metros sobre segundo. Eso es lo que me dice el ejercicio. Esa velocidad no es ni horizontal ni vertical, tiene que ser en diagonal, ¿ya? Y es más, esta velocidad de 500 se tiene que descomponer en dos. Una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Mira la figurita, por favor. Y en el eje X. ¿Qué me pide calcular? Me dice calcular el tiempo en que la bomba tarda en hacer el impacto. Ese tiempo es el que me piden calcular. Mira qué fácil. En el eje X la velocidad se mantiene constante. Si aquí vale 300, por acá también vale 300. ¿Ah? Y mira, se ha formado un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa vale 500 y el cateto vale 300. Por lo tanto, este otro cateto vale 400. Y esta es la velocidad final en Y. Al ser un movimiento semiparabólico, la velocidad de lanzamiento solamente ha sido horizontal, quiere decir que la velocidad inicial en Y es 0. ¿Ah? Y voy a analizar en el eje Y. En el eje Y tú sabes que se cumple el movimiento de la caída libre vertical. Entonces en la caída libre vertical puedo aplicar esta formulita. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más, porque el cuerpo va bajando, gravedad por tiempo. La velocidad inicial en Y es 0, se va. La velocidad final vale 400, la gravedad vale 10 y el tiempo te va a quedar pues 40 segundos. Y esa es la respuesta. El tiempo que te piden calcular tiene el valor de 40 segundos. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Confirma. Sí, profe. Bacán, chévere. Ahí está. Anótala, por favor. Esa es la pregunta 6. Bien, seguimos. Pregunta 7. Atentos a la pregunta 7. Dice así: desde lo alto de un edificio se lanza horizontalmente una piedra con rapidez v0 y luego de 3 segundos la rapidez es el doble de la inicial. Determine v0. Entonces dice el ejercicio, habla sobre una piedra que se lanza desde lo alto de un edificio. Entonces vamos a poner que esto sea la parte alta de un edificio y por aquí está la piedra. Miren la figurita. Dice el ejercicio que se lanza horizontalmente en el eje X y se lanza con una velocidad inicial v0. Y luego de 3 segundos la velocidad se duplica. Como ha sido lanzado desde una altura con una velocidad horizontal, pues ese cuerpo va a tener una trayectoria semiparabólica. Y cuando llega a esta posición, la velocidad, dice el ejercicio, que tiene que ser el doble. Esa velocidad no debe ser ni horizontal ni vertical, debe ser en diagonal.
Y dice el ejercicio que es el doble. Claro, es que en cualquier punto de la trayectoria el cuerpo tiene dos velocidades. Entonces, esa velocidad 2v0 se puede descomponer en dos. Una en dirección del eje Y otra en dirección del eje X. Mira la figurita. Eje X y eje Y. ¿Va? En el eje X la velocidad se mantiene constante. Si aquí vale v0, por acá también vale v0. Sin embargo, en el eje Y, la velocidad inicial en y0, pero acá la velocidad aumenta por la gravedad. Pero me doy cuenta que aquí se forma un triángulo rectángulo. Mira, ve. El cateto es la mitad de la hipotenusa. La hipotenusa es el doble del cateto. Es un triángulo notable, como si fuera K, 2K, y el otro es K raíz de 3. V0, 2V0, y el otro es V0 por la raíz de 3. Esta es la velocidad en X, y esta es la velocidad final en Y. ¿Ah? Y dice el ejercicio que eso transcurre en un tiempo de 3 segundos. Me piden calcular V0, entonces voy a analizar en el eje Y. En el eje X no tengo mucha información. Solamente tengo que la velocidad en X es v0, que es lo que me piden calcular. Entonces, tengo información en el eje Y. Voy a analizar en el eje Y. En el eje Y se cumple el movimiento de caída libre. ¿Qué formulita? Esta, velocidad final, es igual a velocidad inicial, más, porque el cuerpo va bajando, gravedad por tiempo. La velocidad final en Y es v0 por la raíz de 3. La velocidad inicial en Y se va. La gravedad vale 10. El tiempo vale 3. Mira qué fácil. V0 sería igual a 30 entre la raíz de 3. Puedo racionalizar por la raíz de 3 entre la raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Y 30 entre 3 es 10. La respuesta sería 10 raíz de 3 metros sobre segundo. Esa es la respuesta. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó o no quedó, muchachos? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Sí va quedando claro, muchachos? ¿Sí? Bacán, bacán, chévere. Bacán, bacán. Ahí está, anótala, por favor. Bien, seguimos. Pregunta 8. En la pregunta 8 sí es un poquito más larguita, ¿va? Atento, por favor. Dice así. Dos esferas son lanzadas simultáneamente tal como se muestra. Si las esferas chocan, calcula la relación V1 y V2. V1 sería la velocidad de la partícula 1 y V2 sería la velocidad de la partícula 2. Me pide calcular la relación entre ellas, ¿no? Y también me doy cuenta de la figura que la partícula 2 tiene un movimiento semiparabólico, mientras la partícula 1 tiene un movimiento parabólico. Una tiene semi y la otra tiene parabólico. Mira la figurita. Entonces, voy a calcular primero para la partícula 2 esta altura 2. ¿No? ¿Cómo se calcularía la altura 2? Para la partícula 2, la altura 2 es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más la gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Como la velocidad inicial en y para 2 es 0, pues este término se va. Te va a quedar así, la altura 2 es igual a la gravedad que vale 10 entre 2, 5, t al cuadrado. Esa altura 2 ya la conozco, es 5t al cuadrado. Lo mismo voy a hacer con la partícula 1. Para la partícula 1 voy a calcular también la altura, ¿no? Voy a poner esto un poquito más acá. Ahí está. Ahora voy a hacer lo mismo para la partícula 1. Igual, la misma formulita. Altura 1, velocidad inicial en y por el tiempo, en este caso menos, porque va subiendo, gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Va? Pero no conozco la velocidad inicial en y. Pues esa velocidad 1 la voy a descomponer en dos. Una en el eje X y otra en el eje Y. La he dibujado un poquito más grande para poder visualizar, nada más. Aquí le podemos completar.
Aquí, mira la figurita, por favor. Ahí está, ya completo. Entonces, a la componente adyacente al ángulo, si este ángulo es alfa, le multiplicamos por el coseno. Sería V1 por el coseno de alfa. Y a la otra componente le multiplicamos por el seno. Eso vectores desde la primera clase. Entonces, esta es la velocidad inicial en Y esta es la velocidad en X. ¿Está bien? Entonces, miremos la figurita. Y la altura 1 es esta altura, H1, que viene a ser también esta altura que está acá. Mira la figurita. H1. Mira la figurita. Entonces, H1 sería igual a la velocidad inicial en Y, que es V1 por seno de alfa por el tiempo, menos la gravedad que vale 10 entre 2, 5. 5t cuadrado. Entonces, mira lo que tengo. Tengo H1 y también tengo H2. Aquí analizado en el eje Y. La partícula 1 y la partícula 2. Entonces, mirando la figurita, H1 más H2 es toda esta longitud que vale raíz de 3. Voy a reemplazarlo, a ver qué me queda. H1 más H2 es igual a la raíz de 3. Pero H1, ¿quién es? Acá está. V1 seno de alfa por el tiempo menos 5t cuadrado más H2, que es 5t cuadrado. Es igual a la raíz de 3. Mira, se va a 5t cuadrado positivo con 5t cuadrado negativo. Te va a quedar así, V1 seno de alfa por el tiempo es igual a la raíz de 3. Ya tengo entonces por ahí una formulita que relaciona seno de alfa. Entonces, ojo, solamente he analizado en el eje Y. Ahora voy a analizar en el eje X, ambas. Para la partícula 2, el espacio es el mismo, mira, ve. El espacio para la partícula 2, para la partícula 1 es el mismo. Entonces, para la partícula 2, el espacio es igual a la velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X es la velocidad 2 y el tiempo es t, no lo conozco, para la partícula 2. Y para la partícula 1, el mismo espacio es igual a la velocidad en 1, velocidad en X, que sería velocidad 1 por el coseno de alfa, multiplicado por el tiempo. ¿Está bien? Esos dos espacios son iguales. ¿Está bien? Esos dos espacios son iguales. Es más, son iguales e iguales a ¿cuánto? E iguales a 1. Mira la figurita. El espacio que he recorrido es 1 metro. Entonces voy a ponerle por aquí 1. Por aquí 1. Y por acá 1. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, estos dos los puedo igualar. V2 por el tiempo es igual a V1 coseno de alfa por el tiempo. Mira, de esta expresión puede simplificarse el tiempo con el tiempo. ¿Está bien? Mira la figurita, por favor. El tiempo con el tiempo. ¿Qué más podemos hacer? Me quedaría V2 es igual a V1 por el coseno de alfa. Por ahí puedo obtener una relación entre ellos. Por ahí puedo obtener una relación entre ellos. Pero me doy cuenta también de lo siguiente. Mira la figurita. Mira aquí la pizarra. Tengo V1 seno de alfa por el tiempo y tengo V1 coseno de alfa por el tiempo. Tengo algo similar, ¿cierto? ¿Qué te parece si estas dos expresiones las dividimos? Las dividimos, es decir, mira, ve, V1 seno de alfa por el tiempo, que es igual a la raíz de 3, la dividimos entre V1 coseno de alfa por el tiempo, que es igual a 1. Mira, si las dividimos, podemos simplificar V1 con V1, tiempo entre tiempo, seno sobre coseno es tangente. Tangente de alfa es igual a la raíz de 3. Mira, qué fácil. ¿Cuánto vale alfa? Si la tangente es igual a la raíz de 3, alfa debe valer 60 grados. Ya calculé alfa. Entonces, V2 es igual a V1 por el coseno de alfa, que sería el coseno de 60. Y el coseno de 60 es igual al seno de 30, que es 1/2. Mira, qué fácil. Me quedaría V1 entre V2 es igual a 2. Y esa es la respuesta. La respuesta es 2. ¿Está bien? La respuesta es 2, pero ahí está todo. V1 entre V2 es igual a 2. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó claro la pregunta 8? Jovencitos, ¿están ahí? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, Bacán, profesor. bacán, chévere. Ahí está, anótala.
Bien, bacán. Seguimos. Pregunta 9. Atentos a la pregunta 9, ¿ya? Dice así. Un coche recorre una curva de 20 metros de radio. Si la aceleración centrípeta haya en movimiento circular, máxima compatible con la fricción es de 5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿cuál es la velocidad del coche? Ya en movimiento circular, ¿no? La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. La aceleración centrípeta vale 5, la velocidad es la que quiero calcular y el radio vale 20. 20 por 5, 100, cuadrado pasa como raíz de 100 es 10. Y esa es la velocidad que me piden calcular. La pregunta 9 es la más fácil. Ahí está. Respuesta 10. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó o no quedó, muchachos? ¿Están ahí? ¿Se desmayaron? Todo claro, profe. Ah, ok. Ahí está. Es la pregunta 9, la más cortita. Ahí está. Anótala, por favor. Bien, seguimos. Pregunta 10. Pregunta 10. Atentos a la pregunta 10. Ya dice, en la gráfica se muestran dos partículas A y B que se mueven con velocidades angulares constantes. Omega A es igual a menos pi k radianes sobre segundo y omega B es pi medios k radianes sobre segundo. Si en t igual a 0, tita A es igual a 0 radianes y tita B es igual a 5 pi sextos radianes, determina el tiempo en el cual las partículas estarán separadas pi sextos radianes por primera vez, ¿no? Entonces, quiere decir que esa es la posición actual de las partículas, en t igual a 0. En el instante inicial, así como están. Este ángulo tita B vale 5 pi sextos. Es lo que me dice el ejercicio, 5 pi sextos, ¿ya? Entonces, uno tiene angular A y otro tiene angular B. ¿Cuál es el sentido de giro de esos dos partículas? Dice el ejercicio que la velocidad angular de A es igual a menos pi. ¿Vale pi? El signo menos solamente me indica la dirección. Dirección K. ¿Cuál es la dirección K? La dirección K está en 3 dimensiones, ¿ya? El eje X está en tu pantalla. El eje Y también está en tu pantalla, son perpendiculares, X, Y, los dos están en tu pantalla. El eje Z sale de la pantalla, el eje Z positivo, y el eje Z negativo entra a tu pantalla. ¿Está bien? Entonces, en el eje Z, si es positivo, sale de tu pantalla, si es negativo, entra a tu pantalla. ¿Ya? Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, que la hemos visto en la teoría, ¿ya? La angular de A es negativa.
quiere decir que entra a tu pantalla. Entonces, aplicamos la regla de la mano derecha. Con tu dedo pulgar de la mano derecha apunta hacia tu pantalla. Es más, apunta aquí, con el pulgar de la mano derecha, ¿no? Entonces, te vas a dar cuenta que tus 4 dedos restantes quedan en esta dirección. Entonces, esa partícula gira en este sentido horario, negativo, horario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la otra partícula? La partícula B también tiene una velocidad angular que vale pi medios K positivo. Positivo quiere decir que gira, ¿en qué sentido? A ver, quiere decir que sale de tu pantalla. Entonces, aplicamos la regla de la mano derecha. Con tu dedo pulgar de la mano derecha, apunta hacia afuera de tu pantalla. Entonces, te vas a dar cuenta que los 4 dedos restantes quedan señalando en esta dirección. Angular B. Mira, quiere decir que el giro se produce en esta dirección. Mira, para futuras referencias, cuando la velocidad angular es negativa, gira en sentido horario. Cuando la velocidad angular es positiva, gira en sentido antihorario. Horario negativo, antihorario positivo, para futuras referencias. Bien, entonces, ese va a ser el movimiento de las partículas. ¿Bien? Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Me pide calcular el tiempo en que esas dos partículas estén separadas un ángulo que sea igual a ¿cuánto? Que sea igual a pi sextos. Entonces, esta partícula B va a estar por acá. Y esa partícula A debe estar por acá. ¿Por qué deben estar en esas posiciones? Porque dice cuando estarán separadas por primera vez. Por primera vez quiere decir que todavía no se encuentran. Aún están separadas, no se encuentran. ¿Está bien? Y este ángulo debe ser ¿cuánto? Este ángulo debe ser pi sextos. Eso es lo que me dice el ejercicio. Pi sextos. Calcular el tiempo. ¿Está bien? Ahora seguimos analizando. Mira la figurita. Esta partícula A ha girado un ángulo. Se ha movido un ángulo. Un ángulo que vamos a llamarle θ1. ¿Está bien? Y esta partícula B también ha girado otro ángulo, que vamos a llamarle θ2. Toda la vuelta vale 360 grados, sexagesimales, ¿cierto? Pero en radianes, nosotros no trabajamos en sexagesimales, trabajamos en radianes. En radianes toda una vuelta debe ser 2pi. Entonces toda la vuelta vale 2pi. Mira, pero este ángulo mide pi sextos y el otro 5 pi sextos. 5 pi sextos más pi sextos son 6 pi sextos. Y 6 pi sextos son pi. Entonces este ángulo más este ángulo miden pi. Para completar los 2pi de una vuelta, quiere decir que θ1 más θ2 debe también sumar pi. Claro, para que juntos hagan los 2pi de toda la vuelta. Entonces ya tengo que θ1 más θ2 es igual a pi. Mira la figurita, ¿no? Entonces, pero ¿cómo calculo θ? Pues recuerda que θ es igual a omega por t, formulita del MCU, ¿no? Entonces, θ1 sería omega de A, la velocidad angular de A por el tiempo. θ2 sería la velocidad angular de B por el tiempo. Y esto es igual a pi. ¿Bien? Entonces, pero puedo sacar un factor común, t por omega A más omega B. Esto es igual a pi. Mira que puedo reemplazar. T, omega A vale pi, más omega B, que vale pi medios, es igual a pi. Estoy reemplazando nada más los omegas. Y que facilito. Esto te queda 3 pi medios. Y esto te queda pi. Mira que puedo simplificar. ¿Se va quién? Se va pi con pi. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Te queda 2 tercios. 2 tercios de segundo es el tiempo en que esos dos esferas van a estar separados pi sextos, por primera vez. Esa es la respuesta. ¿Quedó claro, jóvenes, esta pregunta 10? ¿Quedó o no quedó, muchachos? Sí, profe. Bacán, chévere. Ahí está, anótala.
Bien, jóvenes, hasta ahora va quedando todo claro, muchachos. Todos los ejercicios van quedando claro. Jóvenes. Va quedando todo. Sí, profesor. Sí, Bacán, profesor. bacán, chévere. Si tienen preguntas, por favor, no duden en realizarlas. ¿Ah? Si hay un ejercicio que te parece muy complicado, algo igual, habla. ¿Ya? Habla. Sería muy bueno. Bien, seguimos. Pregunta 11. Pregunta 11. Dice así, escucha por favor la pregunta 11. Dice, una partícula se mueve circularmente en una pista de 4 metros de radio, con una rapidez angular omega en radianes sobre segundo, que varía con el tiempo, en segundos, según omega igual a 25 menos 7t. Calcula el desplazamiento angular θ en radianes efectuado por la partícula durante los primeros 4 segundos. Entonces, planteamos. Dice el ejercicio que tienes una partícula que se mueve circularmente en una pista de radio 4 metros. 4 metros de radio. ¿Ah? Y dice que gira, es movimiento circular, gira con una velocidad angular que cambia en el tiempo. Y la velocidad angular es 25 menos 7t. ¿Ah? Dice, calcula el desplazamiento angular θ. Me piden calcular θ en radianes, efectuado por la partícula durante los primeros 4 segundos, en un tiempo de 4 segundos. ¿No? Entonces, es una partícula que tiene movimiento circular uniformemente variado y su velocidad cambia de acuerdo a esta formulita. ¿Ah? Su velocidad cambia, quiere decir que por ahí puede estar relacionado con el movimiento circular uniformemente variado. ¿Ah? Por ahí. Ahora, pero ¿qué forma? Ah, mira, hay varios movimientos, ecuaciones de movimiento que se relacionan mucho con las fórmulas del MRU, MRV, caída libre, ¿ya? Movimiento circular uniformemente variado en este caso, ¿no? Entonces, mira, esta formulita se relaciona con esta, es más, es similar a esta, angular final es igual a angular inicial menos aceleración por el tiempo. Le coloco menos por este signo menos que aparece aquí. ¿Ya? Significa que la velocidad va disminuyendo. Ah, mira, estas fórmulas son similares. ¿Cómo me doy cuenta que son similares? Tengo que mirar la velocidad y el tiempo. Mira, esta es la velocidad angular final, esta es la velocidad angular en cualquier punto, la misma. ¿Ah? Este es el tiempo, este es el tiempo. Estas dos ecuaciones representan lo mismo, por no decir que son la misma. Entonces, comparando estas dos ecuaciones, tendría que la velocidad angular inicial vale 25. Es unidades del sistema internacional, debe estar en radianes sobre segundo. ¿Va? Esa es la velocidad angular. Y también comparando, tendría que alfa vale 7. ¿7 qué es? 7 radianes sobre segundos al cuadrado. Esa aceleración angular debe estar en radianes sobre segundos al cuadrado. Mira, ya teniendo esos datos, ya puedo calcular lo que me pide el ejercicio. No olvides que esta fórmula es fórmula del movimiento circular uniformemente variado. Entonces podemos aplicar esta otra formulita que dice espacio es igual a velocidad inicial por el tiempo, menos, porque va disminuyendo, aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Y reemplazo, θ es lo que quiero calcular. La velocidad angular inicial vale 25. El tiempo te lo da el ejercicio que vale 4. La aceleración vale 7. El tiempo vale 4 al cuadrado sobre 2. Desarrollo. 25 por 4 es 100. 4 al cuadrado es 16. Entre 2, 8 por 7. 7 por 8 es 56. 100 menos 56 es 44. 44 grados, no, 44 radianes. ¿Por qué? Porque estoy utilizando unidades del sistema internacional. Entonces el ángulo tendría que medirse en radianes. Esa es la respuesta. ¿Está bien, jóvenes? ¿Queda o no queda la respuesta? Muchachos, ¿están ahí? Sí, profe. Bacán, chévere, gracias. Chévere, ahí está, 44 radianes.
Bien, seguimos. Pregunta 12. ¿Están ahí, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok, disculpen si estamos haciendo un poco de tiempo, es porque nos va a sobrar mucho tiempo. Y también para descansar la garganta, ¿ya? Pregunta 12, dice así. Ya está el dibujito. Este dibujito lo puse aquí en la clase anterior, ¿ya? Así que no es parte del ejercicio, no es que falte en la separata, no, lo planteé ahí mismo, ¿ya? Dice así. Una varilla de 10 centímetros de longitud rota en un plano horizontal alrededor de un eje vertical que pasa por uno de sus extremos, acelerando uniformemente de 20 revoluciones sobre segundo en t igual a 0 a 30 revoluciones sobre segundo en t igual a 5. Determine la rapidez tangencial de su punto medio para el instante t igual a 3 segundos. Entonces, dice el ejercicio que tienes una varilla que gira en un plano horizontal. Este es un círculo, pero está visto de forma en un plano horizontal, es como si estuviera encima de una mesa, ¿verdad? Y aquí está la varilla que está rotando en este plano horizontal, ¿no? Dice el ejercicio, mira, una varilla de 10 centímetros de longitud rota en un plano horizontal alrededor de un eje vertical. Este es el eje vertical, ¿ya? Este es el eje que está rotando en esta dirección, ¿va? Entonces está rotando así, ¿va? Dice que pasa por uno de sus extremos, ahí está el eje que pasa por uno de los extremos de la varilla. Y dice que va acelerando uniformemente, entonces es movimiento circular uniformemente variado. Va acelerando uniformemente desde una velocidad angular inicial de 20 revoluciones sobre segundo hasta tener una velocidad angular final de 30 revoluciones sobre segundo. Aquí el tiempo era 0 y acá el tiempo era 5, quiere decir que el tiempo que ha transcurrido en estas dos velocidades es de 5 segundos, ¿va? Me piden calcular la velocidad, la rapidez tangencial de su punto medio para el instante de 3 segundos. Entonces, es lo que me piden calcular. La velocidad final, lógico, tangencial, pero en un tiempo de 3 segundos. Pero ojo, también me piden calcular de su punto medio. Otro dato que no saqué, la varilla tiene una longitud de 10 centímetros. Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, primero voy a analizar con estos datos la aceleración angular, es decir, para un tiempo de 5 segundos voy a calcular la velocidad angular. ¿Con qué formulita? Con una formulita que dice así: angular final es igual a angular inicial más la aceleración por el tiempo. La angular final vale 30, la inicial vale 20, la aceleración no la tengo, es la que quiero calcular, y el tiempo vale 5 segundos. A ver qué me queda. 20 pasa a restar al 30, te queda 10, 5 alfa es igual a 10, alfa vale 2. ¿2 qué? Estoy trabajando en revoluciones, me quedaría revoluciones sobre segundos al cuadrado. Ya tengo la aceleración angular, ¿va? Ahora quiero calcular la velocidad tangencial, pero en tiempo igual a 3 segundos, ya no en 5, sino ahora en 3 segundos, y la velocidad tangencial de su punto medio. Entonces voy a utilizar la misma formulita, pero ya no para el tiempo 5, sino la voy a utilizar para el tiempo 3 segundos. Entonces la velocidad angular final ya no sería 30, porque esta velocidad angular es para 5. Entonces debe haber otra velocidad angular final que no conozco, ¿no? La angular inicial sí sigue siendo la misma, 20. ¿Por qué? Porque fue al inicio del movimiento donde tenía 20. La aceleración ya la calculé, que vale 2 revoluciones sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo, pues en este caso es 3. Mira, 2 por 3, 6, más 20, 26. La velocidad angular vale 26. ¿Pero 26 qué? 26 revoluciones sobre segundo. Porque estoy trabajando en revoluciones. Ahora, pero no me piden calcular velocidad angular, me piden calcular velocidad final. Pues también sé que velocidad final es igual a angular final multiplicado por el radio. Pero ojo, la velocidad angular debe estar en radianes para utilizar esto. Entonces, esta expresión la convierto a radianes. Recuerda que una revolución es una vuelta. Sería 2 pi radianes, es una vuelta que equivale a una revolución. ¿Para qué haces esto? Para simplificar revolución con revolución, te quedan radianes sobre segundo. 2 por 26 es 52. 52 pi radianes sobre segundo. Ya tengo la velocidad angular en radianes. El radio, ¿cuánto sería el radio? Me piden calcular la velocidad final, pero de su punto medio. Del punto medio de la varilla, no del extremo, del punto medio. Si tomo el punto medio, el radio ya no sería toda la longitud de la varilla, sería solamente la mitad, que vale 5 centímetros. Entonces el radio vale 5 de reemplazo. La velocidad final es igual a angular final, que vale 52 pi
por el radio que vale 5 centímetros. Voy a ponerlo por acá. 5 centímetros a metros sería 5 sobre 100 metros, porque estoy trabajando con unidades del sistema internacional. Sería 5 sobre 100. Y desarrollamos 5 por 2, 10, llevo 1, 5 por 5, 25 y una 26. Sería 260 sobre 100 pi. Simplifico un 0 con un 0 y te quedaría 26 entre 10, que es 2,6. La velocidad final es igual a 2,6 pi metros sobre segundo. ¿Por qué metros sobre segundo? Porque es velocidad lineal. No te puede quedar radianes. Los radianes debe ser velocidad angular. Y esa es la respuesta, 2,6 pi metros sobre segundo. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó la pregunta 12? Sí, profesor. Bacán, chévere, gracias, hija. Ahí está, anótala por favor, la pregunta 12. Bien, seguimos. Pregunta 13. Atentos por favor a la pregunta 13. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Bacán, chévere, gracias, hija. Bien, dice así. En una distribución de rotores de ejes fijos, los rotores A y B están sólidamente unidos.
El rotor C gira a razón de 40 radianes sobre segundo. ¿Con qué velocidad será levantada la carga? El radio de A vale 20 centímetros, radio de B vale 30 y el radio de C vale 50. Me pide calcular la velocidad con la que debe ser levantada la carga, ¿no? Esta carga está conectada a una cuerda y la cuerda es tangente a la rueda B. Como es tangente, esta cuerda va a tener la misma velocidad tangencial de la rueda B. Entonces va a subir con una velocidad B, velocidad de la rueda B. Y ese es mi interrogante. Entonces, para que esta rueda gire, todo debe estar girando en este sentido, ¿cierto? Por aquí así, por acá. ¿Qué datos me da el ejercicio? Me da la velocidad angular de la rueda C. ¿Que vale cuánto? Que vale 40. 40 radianes sobre segundo. Eso es lo que me dice el ejercicio. Dice, ¿con qué velocidad será levantada la carga? Me dan los radios. En primer lugar, la rueda C y la rueda A son tangentes a través de una faja, ¿cierto? C y A. Entonces, como son tangentes, tienen la misma velocidad tangencial. La velocidad de A es igual a la velocidad de C, ¿no? Pero recordarás que la velocidad lineal es igual al angular multiplicado por el radio. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces la velocidad de A sería la angular de A por el radio de A. Y la velocidad de C es angular de C por el radio C. Y reemplazo. La angular de A no la conozco. El radio de A vale 20 centímetros. Lo reemplazo en centímetros para que te des cuenta. La angular de C vale 40 radianes sobre segundo. Y el radio de C vale 25 centímetros. Mira, lo he reemplazado en centímetros. ¿Para qué? Para darme cuenta que se va centímetros con centímetros. Puedo sacar quinta, 4, quinta, 5. Entonces puedo sacar cuarta, cuarta 1, cuarta 10. 10 por 5, 50. La velocidad angular de A vale 50. ¿50 qué? Radianes sobre segundo. Ya tengo la velocidad angular de A. ¿Qué más? La rueda A y la rueda B son tangentes, ¿no? Son concéntricas. Son concéntricas. Al ser concéntricas van a tener la misma velocidad angular. Voy a decir así, la angular de A debe ser igual a la angular de B. La angular de A ya la tengo, vale 50 radianes sobre segundo. Y la angular de B, despejando esta ecuación, sería velocidad de B sobre el radio de B. Entre velocidad angular, está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Reemplazo, sería 50 por el radio de B es igual a la velocidad de B. La velocidad de B es igual a 50 por el radio de B. ¿Cuánto vale el radio de B? 30 centímetros. Las respuestas están en metros sobre segundo. Entonces, no puedo reemplazarlo en centímetros, lo debo reemplazar en metros. Y en metros, 30 centímetros es 0,3. 0,3 que es 3 sobre 10. Metros. Entonces se va este 0 con este 0. Y 5 por 3 te queda 15. La velocidad de la rueda B es igual a 15. Es la misma velocidad con la que sube ese bloque. ¿Está bien? Esa es la respuesta. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Bacán, chévere, gracias. Ahí está, anota la pregunta 13.
Bien, seguimos. Pregunta 14. Bien, jóvenes, pregunta 14. ¿Están ahí, muchachos? Sí, profesor. Bacán, chévere, gracias. Dice así: el sistema de poleas está en reposo y las pequeñas esferas A y B están sobre la misma horizontal. Si la polea 3 empieza a rotar con una rapidez angular constante de 0,5 radianes sobre segundo en sentido horario, al cabo de qué tiempo en segundos A y B se sitúan en una línea que forma 53 grados con la horizontal. Bien, vamos a analizar. En primer lugar, dice el ejercicio que estas poleas todos están en reposo, ¿va? Y estas dos esferas están sobre la misma horizontal. Entonces, si yo trazo una línea, están en la misma horizontal. Eso es lo que me dice el ejercicio. Están en la misma horizontal, ¿va? Luego dice que la polea 3 gira con una velocidad angular en sentido horario. Va a girar así, en sentido horario, con una velocidad angular 3, que vale ¿cuánto? Que vale 0,5 radianes sobre segundo. Eso es lo que dice el ejercicio, ¿va? Sentido horario. Al cabo de qué tiempo en segundos, me piden calcular un tiempo, en que esas dos esferas A y B se encuentran se encuentran situadas en una línea que forma 53 grados con la horizontal. Es decir, voy a tener esas rueditas, una de ellas, vamos a suponer que esta ruedita esté acá, esta esferita, y esta otra esferita va a estar acá. ¿Por qué? Porque esto está girando en ese sentido. Al girar en este sentido, toda esta polea también gira en este sentido. Al girar en este sentido, esta rueda va a subir, esta esferita, perdón, y esta otra esferita va a bajar. ¿Está bien? Entonces, esta esfera A está subiendo con una velocidad, con una cuerda que es tangente a la rueda 2. Quiere decir que va a tener una velocidad tangencial de la rueda 2. Mientras esta esfera B está bajando con una cuerda que es tangencial a la rueda 1. Quiere decir que este va a tener una velocidad 1. ¿Está bien? Entonces, una sube y la otra baja. ¿Qué más dice el ejercicio? Me pide calcular el tiempo cuando estas dos esferas estén conectadas por una línea recta. Y esta línea recta debe formar un ángulo de 53 grados con la horizontal. Así dice el ejercicio. Entonces, esta recta que estoy graficando debe formar un ángulo de 53 grados con la horizontal. Ese ángulo debe ser 53 grados. Mira la figurita, por favor. 53 grados. Entonces me piden calcular el tiempo. Recuerda que espacio es igual a velocidad por el tiempo, ¿no? Porque estas esferas se mueven con velocidad constante, ¿cierto? Entonces, este espacio sería velocidad 2 por tiempo. Tiempo es el que tienen los cuerpos para mover. Y este espacio sería velocidad 1 por tiempo. ¿Está bien? Miremos la figurita. Velocidad 1 por tiempo. ¿Qué más podemos obtener de aquí? Calculemos primero esas dos velocidades. Velocidad 1 y velocidad 2. Las calculamos de la gráfica. De la gráfica miramos que 3 y 1 son tangentes. Al ser tangentes van a tener la misma velocidad tangencial. La velocidad de 3 debe ser igual a la velocidad de 1. Pero la velocidad lineal, recordarás, estoy recordando a cada rato, la velocidad lineal es igual al angular multiplicado por el radio. Entonces, la velocidad 3 debe ser la angular 3 por el radio 3. ¿Cuánto es el radio de 3? Que es 2r. Debe ser igual a la velocidad 1. Pero el angular 3 vale 0,5, que es un medio. Un medio por 2r es igual a la velocidad 1. De aquí me queda que la velocidad 1 es r, porque el 2 se va con el 2. ¿Cierto? Ya tengo la velocidad 1. ¿Ya? Mira en la figurita. Ahora, 1 y 2 son concéntricas. Al ser concéntricas tienen la misma velocidad angular. Angular de 3 debe ser igual a angular de 1. Pero despejando el angular de esta expresión sería velocidad entre el radio. Angular 3 sería velocidad 3 sobre el radio 3. ¿Cuánto es el radio de 3? 2r. Debe ser igual a angular 1, que es velocidad 1, sobre el radio 1. ¿El radio 1 que es cuánto? El radio 1 que es r. Mira, de esta expresión puedo simplificar r con r. La velocidad 1 la tengo, que es r. Entonces la velocidad 3 va a ser 2r. A ver, déjame verificar. La velocidad 3. Ya, a ver, pero no se cumple esto, no es, ya, lo olvidaba, he confundido, ¿cierto? No es 3 con 1, es 2 con 1, y acá sería velocidad 2, acá me he confundido,
Velocidad 2 sobre el radio 2. ¿Cuánto es el radio 2? Es 13R. De todas maneras simplificamos R con R. Y la velocidad 3 ya no va a ser la velocidad 3, debe ser la velocidad 2. La velocidad 2 es igual a 3R. ¿Está bien? Ya tengo la velocidad 1 y ya tengo la velocidad 2, ¿va? Pero no quiero calcular eso, quiero calcular el tiempo. Mira la figurita, por favor. Esta longitud es el radio de la rueda 2. ¿Está bien? Esta longitud es el radio de la rueda 2. ¿Que vale cuánto? Que vale 3R. Y esta longitud de verde que estoy colocando ahí, esta longitud de verde, es el radio de la rueda 1. ¿Que vale cuánto? Que vale R. Entonces, la separación entre las dos esferas, ¿cuánto va a ser? Va a ser 4R. Entonces, toda esta longitud va a ser 4R. ¿Va? Mira la figurita. Se ha formado un triángulo rectángulo en donde uno de sus catetos vale 4R. ¿Está bien? Entonces, ¿el otro cateto cuánto vale? No lo conozco aún, pero vamos a calcularlo. El otro cateto, mira la figurita. El otro cateto sería toda esta longitud. Este es el otro cateto. ¿Está bien? Mira la figurita, por favor. A ese cateto le voy a llamar D. Mira la figurita. Y de ese triángulo yo puedo sacarle la tangente. Permítame un momentito, por favor. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, profesor. Bacán, gracias. Bien, entonces retomemos. Habíamos dicho que aquí se formaba un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ya teníamos un cateto que vale 4R y el otro cateto no lo conocemos, le llamamos D. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular ese D. ¿Cómo calculamos esa distancia D? Pues como es un triángulo rectángulo, puedo sacarle la tangente. Tangente de 53 en este caso, cateto opuesto, que es D, sobre cateto adyacente, que es 4R. Pero la tangente de 53 es 4 tercios. 4 tercios es igual a D sobre 4R. 4R multiplicamos en aspa, mira, me va a quedar que D es igual a 16R sobre 3. Claro, porque 4R pasa a multiplicar a 4, 16R. Lo demás queda en su posición. Ya tengo la distancia D. Es 16R entre 3. Pero no quiero calcular eso, quiero calcular el tiempo. Me doy cuenta de la figurita que este espacio que estoy marcando aquí, que es velocidad 2 por tiempo, más este otro espacio que está acá, que es velocidad 1 por el tiempo, me da toda la distancia D. ¿Está bien? Mira la figurita, claro, velocidad 2 por T, velocidad 1 por T, me da todo este espacio que es D. Entonces, reemplazo. La velocidad 2 vale ¿cuánto? Vale 3R por el tiempo T, más la velocidad 1, que vale R por el tiempo T, es igual a la distancia D, que está acá, que es 16R tercios. Mira, puedo simplificar R. Se va R, se va R, se va R. Te quedaría 3T más T, 4T. 4T es igual a 16 tercios. Puedo sacar cuarta. Cuarta 1, cuarta 4. Y el tiempo te va a quedar 4 tercios. 4 tercios segundo. Y esa ya sería la respuesta. Pero en las alternativas no está así. En las alternativas está en decimales. Pero profe, este es periódico puro. 1,3 periódico puro. 3 puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces, en las alternativas solamente aparece así. 1,33 segundos. El resultado es periódico puro, pero en las alternativas solamente aparece así. 1,33 segundos. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó claro la pregunta 14? Muchachos. Sí, profe. Bacán, chévere, ahí está. Anótala. Listo, profesor. Bacán, chévere, gracias, hija. Seguimos. Pregunta 15. Atentos, por favor, a la pregunta 15. Dice así, atento, dice, halla la rapidez angular de la rueda C, sabiendo que el bloque sube con una rapidez constante de 6 metros sobre segundo. A vale 20 centímetros, B vale 40 centímetros y C vale 60 centímetros. Entonces, el ejercicio me da la velocidad de este bloque,
que vale ¿cuánto? Que vale 6 metros sobre segundo. Pero este bloque está sujeto a una cuerda y esa cuerda es tangente a la rueda A. Quiere decir que es la velocidad de A. Esa velocidad que vale 6 es la velocidad tangencial de la rueda A. ¿Qué más? Dice, me pide calcular la velocidad angular de la rueda C. Si este bloque sube, quiere decir que esa rueda está girando en ese sentido. Y si esta rueda está girando en este sentido, esta rueda está girando en ese sentido. Entonces, la angular de C es la que me piden calcular. Ahora miramos la figurita. Las ruedas A y B son concéntricas. Al ser concéntricas van a tener la misma velocidad angular. Angular de A debe ser igual al angular de B. Pero recuerda que velocidad lineal es igual a angular multiplicado por el radio. Angular sería lineal entre el radio. Angular de A sería velocidad de A sobre el radio de A, que es A. Y angular de B sería velocidad de B sobre el radio de B, que es B. Y reemplazamos. La velocidad de A vale 6. El radio A vale 20 centímetros. Lo reemplazo con su unidad para que te des cuenta. Es igual a la velocidad B. Este es metros sobre segundo. Velocidad B sobre el radio de B, que vale 40 centímetros. Mira, qué fácil. Se van en primer lugar centímetros con centímetros. 20ava 1, 20ava 2. Multiplicamos, está dividiendo, pasa a multiplicar. La velocidad en B me quedaría 12 metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad de B. Pero también me doy cuenta que las ruedas B y C son tangentes. Al ser tangentes las ruedas B y C tienen la misma velocidad tangencial. Entonces, la velocidad de A debe ser igual a la velocidad de C. No, la velocidad de B, ¿cierto? La velocidad de B debe ser igual a la velocidad de C. Pero la velocidad de B ya la tengo, vale 12. Y la velocidad de C, aplicando esta formulita, sería angular de C por el radio de C, que es C, ¿no? Entonces sería 12 es igual a angular de C por el radio de C, que vale 60 centímetros. Pero no lo puedo reemplazar en centímetros, tiene que estar en metros. 60 centímetros en metros es 0,6. Voy a ponerlo por acá. 0,6. Y 0,6 es 6 sobre 10 en metros. Entonces, la angular de C, ¿cuánto te quedaría? Sexta 1, sexta 2. La angular de C se quedaría 2 por 10, que es 20. ¿20 qué? 20 radianes sobre segundo. Porque estoy trabajando con unidades del sistema internacional. Y esa es la respuesta. 20 radianes sobre segundo. También, jóvenes, quedó la pregunta 15. ¿Quedó, muchachos? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Bacán, chévere. Anótala, por favor. Bien, ahora voy a darte las respuestas de los problemas de reforzamiento, problemas propuestos. Ahí están los problemas propuestos. La 1 sale 1 y la 2 sale 53. Tómale captura o anótalos. La 1 sale 1 y la 2 53.
Bien, ahora hacemos un repaso de todas las preguntas, ¿ya? De repente a alguno no le tomó captura a las primeras o algo así. A ver, así que estén atentos. Vamos a hacer el recuento de todas las preguntas, ¿ya? Atentos, por favor, atentos. Ahí está la primera pregunta. La respuesta es 27 metros. Bien. Esta es la pregunta 1. La pregunta 2, 25 metros. Tómale captura. Pregunta 2. La pregunta 3, 10 metros. La pregunta 4, 8 segundos. La pregunta 5, 45 grados. La pregunta 6, 40 segundos. Pregunta 7, 10 raíz de 3. Ocho, 2. Nueve. Diez. 11. 12. 13. 14. 15. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, jóvenes? ¿Quedó claro toda la clase? Jóvenes. Sí. Bacán, chévere. Profesor. ¿Te escucho? Sí, profe. Bacán. Bien, bien, bien. Bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, por ahí nos vamos a quedar. ¿Ah? Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Estudien. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Que les vaya Hasta bien. luego, profesor. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Que saquen 400 puntos en el primer examen. Nos vemos.